Estamos hoy a las 8:08 p.m. Este miércoles, yo, Clau, regresando, este jueves, yo regresando de una gripa, estuve convaleciente hace un par de días, Clau, pero ya estamos de regreso, ya estamos de vuelta aquí en Cuéntame un libro. Clau, escucha esta frase: lo esencial es invisible para los ojos, solo se puede ver bien con el corazón. El Principito de Saint-Exupéry. Una frase, Clau, que se desarrolla a lo largo de una novela que estuve leyendo esta tarde. Tuve la fortuna de leerla. Estuve, pues como te digo, agripado en estos días, ahí convaleciente, pero pues tuve la oportunidad de leer esta historia sobre Leonor, esta historia sobre Isabel, Juan José, que se desarrolla en algunos aspectos de la ciudad de Guadalajara, pero Clau, te presento y desde dónde nos estás, y nada más te cuento esto para que los peregrinos que se estén conectando ahorita, que en este momento compartan la historia para que sepan de qué vamos a hablar y sobre todo de quién vamos a hablar el día de hoy. Así que, Clau, adelante. Correcto, Gonzalo, gracias. Y qué bonita frase acabas de decir el día de hoy, ahorita para empezar el live que tenemos el día de hoy. Bueno, ya saben, saludándolos desde Toronto, transmitiendo en vivo y a todo color para todo el mundo. Y ya saben que estos jueves que nos conectamos siempre tenemos a un personaje que vamos a conocer el día de hoy, que nos damos la oportunidad, ustedes peregrinos, nosotros, de conocer los muchos mundos que tiene el mundo y sobre todo de aquellos que lo escriben y lo plasman y tenemos el placer de leerlo, Gonzalo. El día de hoy tenemos a un gran invitado. Él es un escritor mexicano. Él se llama Iván Alatorre Orozco. Él nació en Michoacán en 1975. Ha escrito poesía, cuento y ensayo y ha publicado una veintena, toda su obra en diferentes lugares del mundo. Y bueno, el día de hoy nos va a presentar su libro Tierra Colorada, que es su primera incursión en el mundo de la literatura. Y con nosotros se encuentra Iván. ¿Cómo estás, Iván? Iván, buenas tardes, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Qué gusto, qué placer estar con ustedes. Qué gusto estar en contacto con hermanos, compañeros de la República Hermana de los Lectores y amantes de los libros. No, el placer es de nosotros, Iván. Qué gusto estar con ustedes. Gracias. Adelante, Gonzalo. Oye, Iván, pues mira, ahorita antes vamos a leer que Castori te lea un poquito más acerca de ti y de lo que has hecho, pero me gustaría preguntarte, y justo comenté esa frase, la que te dije, y primero que nada quiero disculparme con los peregrinos si de repente me ven que estoy tosiendo, pues sepan que estoy convaleciente, no vayan a decir, oye, ¿qué onda con Gonzalo? Está escupiendo a la cámara, pues no, solamente estamos convalecientes. Pero, Iván, estuve leyendo esta tarde tu historia, y veo que dentro de toda la historia, ahorita no quiero adelantar vísperas, pero mi primera pregunta, y fíjate, toda la tarde estuve pensando acerca de ello, es ¿por qué el Principito, Iván? ¿Qué tanto? Me imagino que el Principito lo mencionas a lo largo, prácticamente te puedo decir que hay una cita en cada uno de los capítulos que desarrollas a lo largo de la novela. ¿Y por qué el Principito? ¿Qué tanto es importante para ti? ¿O por qué dentro de todo este universo de libros, Iván, mencionas como parte fundamental incluso te podría decir, del eje de la estructura de Leonor y de la relación con su mamá Isabel y de su abuela Ifigenia, el Principito? ¿Por qué el Principito? Mira, lo mencionas muy bien. Es parte de la estructura de Tierra Colorada, de la novela, por muchos aspectos. Les puedo confesar de entrada que El Principito fue el primer libro de mi historia como lector que inició de muy, muy joven. Desde los 6, 7 años yo ya leía todo lo que podía. Fue para mí un privilegio el poder empezar a leer, aunque fuera la caja de los cereales o los anuncios en la calle o lo que me topaba, yo ya lo quería leer. Pero El Principito, alrededor de los 8 o 9 años, llegó a mi vida. Llegó a mi vida como para quedarse, en el sentido de que fue el primer libro que me conmovió, fue el primer libro que me impulsó con esas frases tan profundas, con esas frases tan
tan trascendentales que tiene este libro, a seguir leyendo y a enamorarme de la literatura y de las letras en general. No solo eso, El Principito es protagonista en mi vida, en el proceso en el que estaba en el 7º mes de gestación mi hijo Gael, al cual yo le leí completito el libro. Cada noche le leía un fragmento hasta que le terminé de leer el libro, y fue esa la forma mediante la cual yo le comencé a dar ese gusto por la lectura a mi hijo, que ahora acaba de cumplir 9 años, y que si bien no es un gran lector, por supuesto que ama la lectura y adora El Principito también. Por eso era importante para mí incluir varias frases del Principito en la novela, por la trascendencia, por la profundidad, por el misticismo y por la sencillez que al mismo tiempo transmiten esas frases tan conmovedoras. Tenían que ser parte, porque es a su vez un libro en cierta forma biográfico. Todos los libros lo son hasta cierto grado, pero El Principito tenía que estar a como de lugar, porque es parte de mí, es parte de mi historia como lector, es parte de mi vida en general, en cuanto a mi motivación por la propia vida que representa la lectura, y por la transmisión de ese amor por la lectura que le estoy dando a mi hijo. Por eso tenía que estar. Era imposible que no estuviera. Oye, Iván, ay, perdón, Livia, adelante, adelante. Es que de verdad, y leí la novela, la novela, hoy tuve toda la tarde prácticamente, la estuve checando, y la otra pregunta que tenía, ¿por qué tan trágico, Iván? ¿Por qué bueno, no quiero contar más de la cuenta para que la gente que pueda leer la historia, pero creo que puedo contar esa parte. ¿Por qué tan trágico? O sea, ¿por qué el personaje principal pierda sus dos ejes primordiales? Uno de una manera, pues, muy trágica, una enfermedad, la otra un accidente, que también es algo que tan abrupto. De repente ese cambio con la tía, y luego finalmente con la abuelita Ifigenia. Estoy tratando de resumir esa parte, pero ¿por qué esa parte tan, a lo mejor, no sé, quizás ese cambio tan abrupto de la historia, de una vida que prácticamente ellos ya tenían formada, una vida familiar en común, y de repente le quitas a los dos ejes fundamentales? ¿Por qué la tragedia en torno a Leonor? Y ahorita te voy a contar algo, porque justo como tú mencionas a Leonor, que la mencionas, Leo, yo también así le digo a mi hija se llama Leonet, entonces le digo Leo, y por eso el nombre se me quedó tan metido. Pero ¿por qué la tragedia alrededor de la historia? Claro, mira, en la misma sinopsis aparece buena parte de lo que acabas de mencionar, en cuanto a lo que representa la tragedia en una niña pequeña de tan solo 8 años. Estamos hablando, no hago mucho spoiler al decir que la mamá muere. Bueno, Leonor se entera que su mamá está enferma y que tiene alrededor de 6 meses nada más de vida. Poco tiempo después el papá también muere, pero en un accidente. Aparece en la sinopsis. ¿Por qué el dramatismo? ¿Por qué lo crudo a lo cual llevé a una pequeña de 8 años a transitar estos terrenos tan sombríos y tan dramáticos? Porque la vida, como me acuerdo mucho de una frase de John Lennon, que dice que la vida es todo aquello que vivimos mientras hacemos otras cosas. Son aquellos pequeños detalles que pasan y que dejamos de largo sin darnos cuenta de la importancia de la luz a pesar de la oscuridad. Para mí es muy importante, y como se habrán dado cuenta al leer la novela, que la profunda oscuridad que representa esa pérdida que tiene Leonor, se ve también proyectada con la luz que puede encontrar después con aquellos familiares que se encargan de ella, que se encargan de hasta cierto, o sea, obviamente nunca va a poder recuperar esa enorme pérdida que son sus padres, pero para mí era importante, y también por eso manejo el aspecto de los atardeceres
también aparece en la sinopsis, es muy Sí. importante la cuestión de los atardeceres, en la cual menciono ese proceso en el cual la luz y la oscuridad se fusionan en un espacio de alrededor de 6-7 minutos. Lo investigué, es lo que dura un atardecer aproximadamente. Y lo significativo y lo importante que representa ese proceso de luz y sombra de manera poética, si lo quieres llamar, pero al mismo tiempo traducido y proyectado en la vida diaria. ¿A qué me refiero? El ser humano está expuesto a mucho dolor, el ser humano está expuesto a la tragedia, está expuesto a la pérdida, está expuesto a las mudanzas, está expuesto a sentir, porque para eso estamos de alguna forma diseñados, estamos constituidos de esa forma. Y para mí era importante marcar la diferencia entre la luz y la oscuridad. Recuerdo mucho una entrevista que le hicieron a Carlos Monsiváis, en el cual hablaba de Juan Rulfo y de su obra, y decía que Juan Rulfo se había adueñado de esa manera tan sombría de ver el mundo a través de ya sea su obra literaria o de su fotografía, que también era un gran fotógrafo, y que se había adueñado tenía una palabra muy específica del tristecismo, algo por el estilo. Era el especialista en el tristecismo, en el fatalismo. Yo con la obra y con ese dramatismo del cual mencionas, pretendo, no sé si lo habría alcanzado, los lectores ya lo establecerán, pretendo establecer que a pesar de los polos de la luz y la oscuridad, aquello que se encuentra en medio lo dejamos muchas veces de pasar de largo. Y eso es un gran, gran error. Es algo que como objetivo, uno de los objetivos o de los pilares principales que pretendo establecer en mi novela, que nos olvidamos de esas tonalidades, de esos intermedios que aparecen entre lo negro y lo blanco, entre la luz y lo oscuro, entre la noche y el día. Son esos detalles que nos estamos olvidando, y más en esta época que vivimos, por darle pie, por darle importancia a los extremos, a los totales extremos. Así como no está bien estancarse y llegar a un grado de masoquismo, llegar a un grado de victimismo, tampoco es correcto el llegar a un grado de felizaje, es decir, infelizaje era la palabra que utilizaba Carlos Monsiváis, pero tampoco es, yo considero, estoy totalmente convencido que ese felizaje, ese de ser feliz a como dé lugar a pesar de la situación, tampoco aplica, porque el ser humano está lleno de claroscuros y sobre todo de esas mezclas que se mueven en medio de, como lo mencionaba, de esas dos tonalidades. Así que, como un fragmentito que menciona en la obra En Tierra Colorada, en la cual le menciona Isabel a su hija, en esos 6 meses que tiene antes de morir, le dice que tiene que ser muy consciente, que tiene que ser tiene que tener muy clara la idea de que la vida es como una paleta de colores maravillosos, un caballete y un lienzo en el cual cada mañana puedes dar las pinceladas con los colores que tú quieras, haciendo las figuras que tú quieras, en la medida que te lleve a esa felicidad. Pero lo que no puedes hacer es levantarte, salir de la cama y dejar ese caballete con el lienzo en blanco y seguir con tu vida sin ese color. Ese es uno de los mensajes que quiero transmitir. No nos quedemos con el caballete y con el lienzo en blanco. La vida es tan corta y es tan importante que tenga esa actividad, esa fluidez para que le demos el color y las pinceladas que sean necesarias para formar todas las imágenes que nos lleven a esa felicidad y también no solamente la felicidad, sino tener la fortaleza de afrontar los momentos complicados. Por eso el dramatismo, por eso la pérdida, por eso el sufrimiento que por ahí le tuve que proyectar a la pobre personaje, a la pobre de Leonor de 8, 9, 10 años en ese proceso que tuvo tanta pérdida. Es más que nada por eso el proceso que quise realizar. Claro, es un libro de resiliencia, es un libro de enfrentar la realidad, la crudeza, y me da miedo preguntarlo,
Pero, Iván, ¿hay algún dato autobiográfico de esto? Probablemente no todo, pero hay algo tuyo dentro de esas pérdidas que tú quisiste exponer en ese libro. Hay algo de Iván Alatorre dentro de esas pérdidas, dentro de ese proceso de resiliencia, de enfrentar la adversidad, de las peores, quedarte huérfano a los 8 o 9 años, prácticamente se derrumba tu mundo y tú por encima de eso tienes que tratar de mantenerte con esa carta que fue, de verdad te lo digo, y Iván, y qué bueno que te conozco, pero fue una carta bellísima, esa que escribes, Gracias. que le escribe tu mamá. Es una carta muy bien pensada, creo que es uno de los mejores puntos a lo largo de la novela, pero Iván, ¿tú crees que qué tanto hay tuyo dentro de la novela? Uno como, uno como escritor se vuelve en un mentiroso profesional porque crea historias, porque sacas de la nada historias, personajes y creas universos y creas emociones, sensaciones, infiernos y paraísos. Si bien la historia tal como se desarrolla con esos niveles de pérdida de la muerte de dos seres queridos, yo afortunadamente no la padecí porque gracias a Dios todavía cuento con mis papás. Mi papá tiene 82 años, mi mamá 76. Y si bien la historia en los términos de la estructura o cómo se va desarrollando, va progresando la historia, no tiene una conexión, una vinculación propiamente con mi propia historia, sí que la tiene en cuestión emocional, sí que la tiene en cuestión de lo que yo padecí de mi niñez por ser soy el octavo de 9 hermanos y soy en muchos aspectos podría decirse el más sensible, y no digo necesariamente al ser el más sensible, el más expuesto, pero hasta cierto grado sí. Hay ciertos aspectos de mi vida, sobre todo de mi infancia, en los cuales tuve esa pérdida no física, porque las pérdidas se dan en diferentes formas, no solamente a través de la muerte, a partir de aquella pérdida física del ser humano que quieres, porque se pueden dar a través de muchas formas, esa carga emocional que te lleva a construirte, a reconstruirte o a quebrarte incluso. Yo me quebré en varias ocasiones, yo les confieso, ya tiene afortunadamente un buen rato que no he caído en una situación de extrema emocional, pero yo tengo en mi haber, y lo digo pues ya tranquilamente como el adulto que soy, que el ser humano diferente que soy en esta época, pero yo tengo en mi haber 3 intentos de suicidio. Y eso me construyó a través de ese contexto histórico-social que me tocó padecer, vivir y que me tocó también en aspectos óptimos o de felicidad, por supuesto, como todos los niños, pero sí siempre fui un niño muy sensible. ¿Qué es lo que pasa en relación a los personajes? Hubo más que un reflejo de algo que me haya pasado, de algo que haya padecido, esa fue mi intención, hubo una proyección de aquello que me hubiera gustado tener de herramientas o de armas en su momento cuando fui niño y no las tuve, porque ustedes que leyeron ya la novela, todos mis lectores que me han hecho el gran favor y el honor de que lean mi novela, se darán cuenta que Leonor es una niña maravillosa en el sentido de que es valiente, es entrona, es centrada, es madura, es concisa, es transparente, es inquisitiva, es una niña con un carisma increíble, con una capacidad de asombro y con un compromiso para entender la vida y su propio entorno y su propia persona. Así que, si bien yo tenía ese nivel de introspección, no tenía la cuestión social o no tenía la posibilidad de tener esas armas como ella las tuvo. Así que en ese aspecto es más una proyección de lo que hubiera querido ser, y gracias a ello
ya me estoy metiendo en cuestiones muy, ya parece adelante, que entramos que estoy hablando con mi terapeuta, pero no, en realidad es lo que es el escribir, es un reflejo de lo que eres, de lo que sientes, o de lo que te hubiera gustado ser, o a donde te hubiera gustado llegar, y eso es lo que para mí representó Leonor, con esa enorme capacidad y con ese cúmulo de herramientas y de armas que tenía, así como la vinculación tan increíble que tenía, no es porque lo haya escrito yo, pero con su mamá, con Isabel. Es un personajazo, Isabel, la verdad es una madre extraordinaria. No es que mi mamá no sea extraordinaria, por supuesto que lo es, pero Isabel, las personas que por ahí se adentren y se atrevan a leer Tierra Colorada, se van a enamorar de ella. Como lo comentabas bien en la carta, yo lloraba cada noche que me sentaba a escribir. Tardé alrededor de 3 semanas en escribir esa carta que serán unas 6 cuartillas, pero yo lloraba. 7 cuartillas, Aproximadamente. Sí, es una carta muy emotiva, que en verdad me costó mucho trabajo, pero que representó también una sanación para mí en muchos aspectos. Aquellas personas que tengan ese nivel de, no sé, de pérdida, de dolor, ese nivel de resiliencia, así como lo mencionabas, es una carta que estoy seguro, de hecho ya lo he comprobado porque lo han analizado incluso hasta psicólogos y psiquiatras, aporta mucho, y eso me enorgullece un montón, porque es una carta que, como mencionaba anteriormente, esas facetas de luz y sombra, la carta representa una antorcha, representa una lámpara con una luminosidad tan grande y tan profunda, que me llena de orgullo para aquellos que la leen y que me comentan que se sintieron tan identificados, y me llama tanto la atención que me dicen la misma frase: pareciera que la escribiste para mí, pareciera que estás narrando mi vida. Y es que en realidad el ser humano tenemos esas mismas, digamos, esos mismos canales, esas mismas líneas, esas mismas frecuencias, en las cuales en mayor o menor grado, pues sufrimos lo mismo, padecemos lo mismo, tenemos esa misma línea de sentir entre la luz y la oscuridad. Así que aquellos que se animen a leer esa carta en particular, les aseguro que les va a dejar no solamente un sabor de boca muy agradable, les va a iluminar el corazón, por decirlo de alguna forma. Clau, interrúmpeme cuando quieras preguntar, pero nada más. Adelante. Ahora que comentas, Iván, y te agradezco la confianza que tuviste de platicarnos este asunto tan íntimo, hay una escena, y justo lo pensé, nada más que no lo articulé, cuando Leonor se entera del fallecimiento de su padre y luego va a vivir con su tía. Hay un momento en que ella se recluye. O sea, ya la tía, incluso hay unas líneas donde tú escribes que ella dice algo así como: me gustaría tener mejores herramientas, me gustaría ser mejor para ella. Pero Leonor está en la habitación, está ella sufriendo los embates de la pérdida dolorosa de su padre, su madre, y de repente ella dice que asoma por la ventana, y yo me imaginé esa ventana, y por algunos momentos me vino a la mente, o por algunos momentos tuve algunos como flashazos de que probablemente la idea del suicidio estuviera dentro de la mente de una pequeña, que es algo, imagínate, a riesgo de parecer irresponsable, imagínate el dolor que estaba sintiendo como para que a lo mejor este personaje estuviera viviendo lo que estaba viviendo, estar incomprendida. De hecho, cuando tú hablas del rompecabezas, cuando se empieza a armar de nuevo este rompecabezas de su vida, de nuevo le vuelven a tirar todas las piezas, de nuevo vuelve otra vez a ponerse de cabeza. Y por eso, y aquí viene esta pregunta, Iván, ¿en algún momento
Yo tenía una idea cuando leí la novela hasta el capítulo 4, hasta antes de que pase el accidente aéreo. ¿En algún momento tú pensaste en mantener con vida a su papá o en algún momento a lo mejor pensaste darle otro giro a la historia, a lo mejor salvar a su mamá, a lo mejor en algún momento tú, alguno de estos personajes, tuviste la idea o la intención de darle un giro diferente al que finalmente fue? Hay muchos escritores que tienen una estructura ya diseñada o prediseñada en el cual van nada más desarrollando esos puntos que representan el esqueleto de su novela. Sé que hay otros muchos, y me incluyo en ellos, que en realidad me quiero representar como si fuera una antena, una antena la cual recibe a través de los personajes esas historias, esos mensajes, esas ideas, esas emociones. Es decir, yo iba sobre la marcha. No quería darle una estructura que rompiera. Sé que es importante, por supuesto, y es importante darle una estructura, pero yo quise darle la libertad, la rienda suelta, como decimos en el rancho, para que fluyera de manera más natural. ¿Por qué era importante para mí el que en su momento tuviera esa pérdida? Porque no hubieran entrado otros escenarios que eran importantes, la llegada de la tía, la llegada de los abuelos, la vinculación con la tierra colorada de los Altos de Jalisco, para los que no lo sepan, la tierra realmente, tal cual, de la zona de los Altos de Jalisco es roja, tiene una tonalidad roja cobriza muy, muy particular, y para mí era importante que, además de lo que les mencionaba, de que transitara esos infiernos, esos inframundos, que pudiera dar lugar a la llegada de otros escenarios importantes que por supuesto son mucho más luminosos y que dan ese tinte, esas pinceladas de esperanza y de felicidad que todo ser humano tiene. Cuando mencionaste lo de la ventana, la verdad que se me puso la piel chinita porque no lo había pensado tan así es que ha fluido el proceso de escritura de mi novela, que al momento que mencionaste lo de la ventana y de que una pequeña de 11 años estuviera... La catarsis emocional. Sí, o sea, no lo había pensado, pero ella cuando muere el papá tiene 10 o 11 años y yo fue a esa edad precisamente cuando tuve mi primer intento de suicidio. Así que se me puso la piel chinita cuando lo mencionaste. No lo había relacionado. Obviamente sí, después de esa revolución de pérdida que representó para Leonor, yo creo que de manera inconsciente por ahí lo plasmé sin darme cuenta. No quería, por supuesto, llevarla a esos terrenos, pero sí hubo una proyección de mi parte en ese sentido. Y mira, ahorita que lo mencionas, insisto, se me pone la piel chinita de tan solo pensarlo, de que le transmitiese, que tuve esa proyección y que se lo plasmé a la Leonor de 10, 11 años que por ahí representa la edad en la que yo padecí esa situación tan dramática, a esa edad tan tierna. Ya. Pues otra pregunta, Iván, y siguiendo con la novela. Dale, échale. Es que la verdad me gustó mucho, te lo juro, que me la eché de corrido porque es el tipo de novelas que te atrapan, o sea, y las empiezas a leer, y además el formato es muy amigable, por cierto, para la gente que quiera comprar su libro, y más adelante vamos a decirle a la gente cómo pueden acceder al libro, porque el formato es muy amigable, los párrafos están espaciados, están bien, inclusive me gustaron mucho las imágenes que pones, los libros, o sea, están bien diseñados, me gustó mucho ese formato, pero al final, en la última parte, cuando hablas Salvador, el abuelo,
esta frase me encantó porque dices algo así como, o escribes algo así como, refiriéndose, creo que la abuela Ifigenia se estaba refiriendo a El Salvador respecto a que hay gente que habla y dice mucho, pero en realidad no sabe nada. Y él es lo opuesto. Él es alguien que no dice mucho, pero que sin embargo sabe, él que no habla mucho, pero sin embargo él sabe de muchas cosas y que inclusive se parapeta con la idea de que solamente lee el libro vaquero, pero en realidad es alguien que conoce muchas cosas. Entonces, esa parte me gustó mucho y hay cómo relacionas, o yo siento que es el Salvador, que creo que el abuelo es el catalizador de la novela, el catalizador de los sentimientos, cómo él logra, inclusive me recordó mucho a un personaje de Hermann Hesse que se llama Govinda. Es manera en cómo habla, cuando están hablando ya al final de la historia, cuando va Siddhartha con Govinda, la última parte. Entonces me recordó mucho esos diálogos, me recordó mucho a esa parte, y tú te inspiraste en alguien en particular, en algún personaje, en alguien que tú conoces, algún personaje literario incluso. Salvador en especial es la única persona, el único nombre y el único de los personajes de la novela que en realidad es parte de mi vida. Es mi abuelito Salvador, que murió hace ya algunos años, en el 2012, y del cual transmito o procuro transmitir o proyectar esa dulzura que le caracterizaba, esa profundidad de pensamiento, sin tener que, como muchas personas, aparentar que saben lo que no saben, que tienen lo que no tienen, que han visto lo que no han visto. Él era sencillo, era cálido, era una persona muy tierna que dejó una huella indeleble en todos nosotros, en todos sus muchos nietos, obviamente en sus hijas, en mis tíos, en mis tías, y es el único que conservo el nombre y conservo las características en cuanto a su personalidad. Incluso hay un pedazo, un fragmento, no sé si les gustaría que les leyera un fragmentito de... Es una página en el cual, en una página tan solo, narro quién era mi abuelo. Y la verdad que estoy muy orgulloso de ese fragmento. Es una plática que tiene con Leo, en la cual también menciona la importancia de soñar. Y le dice el abuelo a Leonor, a mí me gusta soñar, y me gusta soñar dormido, pero me gusta todavía más soñar cuando estoy despierto. Y les leo un poquito de quién era mi abuelo, de quién era mi abuelito Salvador. Leonor recordaría hasta el último de sus días la sonrisa de su abuelo Salvador, quien podía iluminar con ella a los corazones más abyectos, así como la profundidad de sus ojos color ternura, que siempre lograban apagar los fuegos de la desesperanza e invitaban a la reconciliación con lo más bello de la vida. Esos años maravillosos junto a su abuelo quedarían tatuados en su alma gracias a la magia que encontraba en los pequeños grandes detalles, en su habitación que proyectaba el olor a madera antigua de los muebles, el aroma a tierra, a piedra, a maíz y ganado en su ropa de trabajo acomodada sobre la silla de asiento de mimbre, en su sombrero de charro, en el inconfundible olor al lodo rojo impregnado en sus botas y sobre el piso, en los álbumes de cuero con amarillentas fotografías, en la delicada fragancia de los jazmines, las lilas, las gardenias, ubicadas en numerosas macetas de barro en el patio contiguo, en el ronronear de los gatos echados en el piso de pequeños cuadros rojos que esperaban abriera la puerta para gozar de su compañía y recibir sus caricias acostados en su regazo, en los largos paseos a caballo sujetada a él, en sus pequeñas y regordetas manos que se entregaban completas, en las viejas canciones que cantaba
haciendo de ellas un himno a la felicidad o en sus entrañables historias de juventud que suspendía por la aparición de más de una de sus inigualables carcajadas que hacían brillar todavía más la magia de sus cautivadores ojos verdes. Ese era mi abuelo. Es el penúltimo capítulo. Es el penúltimo capítulo. Sí, me acuerdo. Él era mi abuelo Salvador. En 2 páginas, de manera muy, muy por encima, les narro. Era la ternura, era la profundidad, era el amor en persona. Es un personaje increíble, del cual estoy 100% seguro voy a en algún momento escribir una novela tan solo narrando quién era mi abuelo, dedicándosela totalmente a mi abuelito Salvador. Pero es una gran persona que estará siempre en los corazones de mi familia y no podía quedar fuera. Muy hermosas palabras. ¿Qué les parece? Si vamos viendo quiénes están conectados, porque te han estado dejando mensajes, Iván. Genial, están muy aquí, bien. Sí. Vamos a saludar a Joel Díaz Becerra. Escríbanos de dónde están mandando el mensaje para ver a ver en qué parte del mundo, cuál de los muchos mundos que tiene el mundo nos están escribiendo. Nancy Pérez también nos está saludando. Hola, Nancy. ¿Dónde estás? Rosana Romo, saludos, Iván. Hola, Rosana. Birdel Irene, saludos cordiales. Dice Abril Valdespino López, es un excelente libro y es muy cierto, te atrapa y no puedes parar de leer, lo recomiendo mucho. Me regresó el gusto por la lectura. Wow, qué bonitas palabras. Qué padre cuando alguien te dice que retomas ese gusto por la lectura, que retomas esa afición por algo que habías dejado en un cajón encerrado en cuanto a lo que representa la lectura para nosotros. Y cuando me mencionan que representó esa fusión para que retomaran la lectura, es maravilloso para mí. Nancy Karina desde Tijuana. Nancy. Saludos, Nancy. Saludos. Dice Ana Elsa G, bellísima novela, muchas felicidades, saludos. Muchas gracias a todos los peregrinos que se están conectando. Síganos escribiendo si le quieren hacer alguna pregunta a Iván. Todavía estamos a tiempo. Iván, vas a estar también en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Cuéntanos un poquito más, por favor. Sí, claro que sí. Mira, el presentarme en la Feria del Libro de Guadalajara es un sueño hecho realidad. Yo desde hace 20 años voy a la feria y veo y escucho las presentaciones de todos esos escritores que me han llenado, que me han enriquecido tanto. Y yo me prometía desde hace 20 años, yo en algún momento voy a escribir y voy a presentar mi libro y voy a estar en este escenario y voy a tener mi micrófono y mi plaquita que diga mi nombre, y no por la cuestión egocéntrica o la cuestión narcisista, no, porque es un sueño en realidad que tengo desde hace mucho tiempo. Claro. Y este próximo 2 de diciembre, jueves 2 de diciembre a las 4 de la tarde, se va a hacer realidad uno de mis grandes sueños. Y al serme fiel a mí mismo en ese aspecto, después de lo que he pasado, me siento, y lo digo con toda humildad, muy orgulloso de mí mismo por haber logrado, por haber transitado todo lo que pasé para llegar a estos momentos de miel tan sabrosos que me está dando la vida y que estoy compartiendo con el ser humano más querido que es mi hijo Gael. Entonces les recuerdo a todos los que puedan asistir, están más que invitados. Jueves 2 de diciembre a las 4 de la tarde en el Salón 9 de la Zona Nacional de Expo Guadalajara. Por ahí me encontrarán y todos los que quieran ir están más que invitados. Para ti, Gael, perdón, dije el nombre de tu hijo, Iván, se me quedó grabado. Iván, ¿tú cómo ves cómo está el panorama editorial hoy en día? ¿Tú tuviste algún problema, algún inconveniente para sacar este libro?
Mira, en mi caso particular, tuve la suerte de coincidir con una gran escritora y con una gran maestra y sobre todo una gran amiga, que es Yolanda Ramírez Mitchell. Ella, además, es mi editora y trabajamos y caminamos juntos los últimos 11 años, creo que ya llevamos 11 años de conocernos, de enriquecernos. Y, y sé lo complicado que es que tengas tu novela y que te la publiquen. No hubo alguna especie de nepotismo, alguna especie de privilegios por el hecho de haber tenido a mi gran maestra y querida amiga Yolanda. En verdad me lo gané a pulso, ¿eh? Yo como niño chiquito tratando de justificar, ¿verdad? Que no vaya. La verdad es que sé lo difícil que es, sé lo complicado y más en esta época de pandemia, en esta época de carencias y en esta época en la que se reducen las posibilidades del área editorial y de proyectar lo que quieres transmitir, independientemente de la calidad de lo que quieras ofrecer. Pero para mí, en realidad, esta novela es el resultado de 40 años me preguntan mucho que cuánto tiempo tardé en escribirla y yo les digo como 40 años aproximadamente. No fueron los 8 o 9 meses que lo escribí, es el resultado de 40 años. Y como bien me dice mi amiga y queridísima maestra Yolanda, es mi hijo de papel. Claro. Es mi hijo de papel. La verdad es mi adorado hijo de papel porque fue un parto, fue un proceso difícil, pero al mismo tiempo, y sobre todas las cosas, fue algo hermoso. Y sigue siendo una experiencia extraordinariamente hermosa que me ha llevado, a mí me gusta decirlo de esta forma, a derribar esos muros que construí por más de 40 años, esos muros cada vez más altos, más anchos, más profundos, que construí al por mayor, y los destruía, y los he estado destruyendo a pedazos. Y con esos pedazos he podido construir una cantidad de puentes que me han vinculado con tantas personas tan maravillosas y tan enriquecedoras y tan llenas de vida, a las cuales hemos podido llegar a esos grados de vinculación tan hermosa, como lo es en este momento el poder vincularme con ustedes. He construido un puente para poder llegar a ustedes y a través de ustedes, como una red de telarañas o como una onda de una piedra que es arrojada a un estanque y genera ondas y llega a todos los sitios del estanque, eso ha representado para mí Tierra Colorada. Así que sigo construyendo puentes, sigo derrumbando los varios muros que todavía existen, que todos tenemos y que vamos a tener hasta el día que ¿Y dónde podemos adquirir el libro? Que eso es muy importante. ¿Dónde podemos comprarlo en formato en papel o en formato digital? ¿Dónde podemos adquirirlo? Mira, lo pueden adquirir directamente a través de la editorial. La editorial se llama Salto Mortal. Salto Mortal. Lo pueden adquirir a través de Mercado Libre. Lo tenía en Amazon, pero híjole, qué complicado es la gente de Amazon con los requisitos y las políticas que manejan. Me sacaron la posibilidad de poder ofrecerlo en Amazon y desde hace un mes aproximadamente ya no he podido, un poquito más. Pero yo los invito también porque lo pueden adquirir directamente conmigo. Incluso lo pueden adquirir en toda la República Mexicana y en todos los Estados Unidos. Me gustaría llegar a Canadá, donde te encuentras, y también distribuirlo allá, pero no me llegó la geografía para llegar a esos lugares lejanas. Sí, ya ves. Pero a todos los Estados Unidos y todo México lo puedo distribuir directamente, yo mismo lo mando, y sobre todo como parte de ese enriquecimiento del cual les hablaba con mis lectores. A mí lo que me gusta es dedicarlo y darles una dedicatoria especial a cada uno de ellos que se quiera acercar, y por eso la importancia. Eso es muy importante. Claro, es muy diferente encontrar un libro así sin dedicatoria. Mira, Iván, Nancy Pérez pregunta, estoy interesada en saber si vienen más novelas tan maravillosas como Tierra Colorada. ¿Tienes proyectos a futuro, otro libro? Mira, parte de mi terapia de vida ya es escribir. Me ha ahorrado tantas sesiones de terapia y me ha ahorrado tantos miles de pesos de medicamentos, así que la escritura es la mejor terapia, más barata, más efectiva y más padre que puede existir, la verdad. Así que
es difícil que una noche yo no esté escribiendo. Tengo alrededor de 4 o 5 novelas ya empezadas, algunas de ellas ya bastante desarrolladas, una de ellas ya tiene alrededor de 4 o 5 años, pero estoy trabajando en una novela en especial, no les quiero dar por ahí para que no se vaya a cebar, como dicen, pero es una novela que espero ya tener lista en febrero, a más tardar, y que espero poder presentar, les doy otra primicia, en la Feria Internacional del Libro de La Habana, en Cuba, a la cual por ahí me voy a presentarme en febrero del próximo año. Y súper bien. Pues, sí, yo encantadísimo. ¿Mandé? Iván, también aquí en Cuéntame un Libro lo vas a presentar. Pero por supuesto, todos los libros si me dan oportunidad. Claro que sí. Además, tengo para poder publicar también un poemario sin ningún problema, porque me gusta mucho la poesía. Y desde que nació Gael en el 2012 también puedo tengo casi lista una compilación de cuentos infantiles. Muy bien. Que yo también espero publicar muy pronto. Así que se vienen muchos proyectos y se vienen muchos trabajos y muchas cosas que ofrecer a los que quieran por ahí acercarse a mi literatura. Nosotros aquí te vamos a estar esperando. Un consejo que le quieras dar a todos esos escritores que a lo mejor no han encontrado una editorial como tú, que siguen en este camino que a veces es difícil. ¿Qué consejo podrías darle? Porque es muy importante. Claro. Cuando uno tiene una bicicleta de chico, le ponen ruedas de protección y depende de cada persona de qué tan rápido le quitas esas ruedas. Yo les aconsejaría con esta analogía que no le tengan miedo a quitarle las rueditas a la bicicleta y que tengan la disciplina y que tengan la pasión por los proyectos que los muevan. Si no tienes esa pasión, si no tienes esa motivación por aquello en lo cual quieres construir o en lo cual te quieres convertir, es difícil que puedas obtener tus sueños. No sé quién lo decía, creo que Beethoven y también Tomás Alva Edison, que para poder acceder al nivel, no de genialidad, pero sí al nivel de éxito en cualquier profesión, se requiere, creo que decían, el 98% de transpiración y el 2% de inspiración. Así que, más que la inspiración que puedan llegar a tener, necesitan disciplina también. Leer muchísimo, por supuesto, y muy importante, el tener no solamente la capacidad, sino la intención de echarse ese clavado en sí mismo y tener esa introspección para poder saber quién eres. Si no tienes esa claridad, esa transparencia de quién eres, de cómo te ves a ti mismo y cómo realmente eres y cómo se mueve tu contexto, tu alrededor, tu grupo familiar de amistad o laboral o el que sea, si no tienes esa capacidad para descifrar y para profundizar, difícilmente vas a poder escribir o vas a poder escribir algo que transmita esa calidez o que transmita esa aportación a aquel lector, porque obviamente escribes para que te lean, pero también tienes que ser ¿cómo decirlo? Tienes que ser muy auténtico y muy fiel hacia ti mismo al momento en que escribes, porque si escribes algo que te aburre, si escribes algo que es forzado, si escribes algo que no fluye, el lector lo va a notar. Así que, ¿cómo decirlo? Hay quienes dicen, me espero a que lleguen, no sé, que llegue la inspiración para que pueda escribir. No, o sea, yo siento que hay que escribir y en algún momento va a llegar la inspiración, pero sobre todo la disciplina te va a llevar a eso. Y no le tengan miedo a estar solos. Eso lo estamos viviendo mucho en esta época. Necesitábamos estar llenos de gente, necesitamos estar acompañados, necesitamos reunirnos, estar en grupo, y está muy bien, por supuesto, convivir y interactuar, pero no nos olvidemos que tenemos que estar con nosotros mismos, y eso es implacablemente importante. En los aviones nos dicen, si hay alguna descompensación, tomen la mascarilla y antes de colocarla al niño o a la persona a la cual esté a su cargo, colóquensela ustedes mismos. Es lo mismo en la vida y en la literatura y en cualquier aspecto.
tienes que estar bien tú, tienes que conocerte y tienes que ser la mejor versión de ti mismo para poder proyectar eso a los demás, y la literatura no es la excepción. Así que si de repente no sabes qué escribir, escribe, no sé qué escribir, y así te sigues, no hay problema. Y si dices, estoy frustrado, y pues estoy frustrado porque no puedo escribir, y así te sigues. Si estás enojado o si estás molesto o estás deprimido, pues di que estás deprimido y que estás molesto por eso y lo otro. O sea, no hay necesidad de que seas un Borges o que seas Cortázar o sea, no importa, lo importante es escribir. Yo les recomiendo que escriban un diario, que empiecen con eso. Es algo muy básico y es algo que les ayudaría muchísimo. Perfecto, pues con ese consejo, antes de despedirnos, ¿les parece si seguimos leyendo los mensajes de los peregrinos para que vean que sí los estamos, Gonzalo? Dice Ana Elsa, bellísima novela, muchas felicidades, saludos. Pamela López, un libro único. Pamela, escríbenos desde dónde nos estás viendo para que podamos compartir. ¿Quién más? Bren Orr, esta novela es preciosa. Saludos desde Morelos. Mira, desde Morelos. Así es, y bueno, aquí ahorita como se tarda en actualizar, pero bueno, nos ayudaría mucho, Iván, cuando terminemos la transmisión, si puedes ponerle en los comentarios a las personas, dejarles tus redes sociales, cómo se pueden comunicar contigo para adquirir el libro. Creo que eso es muy importante para que haya una mayor interacción contigo y con todos esos lectores que estén interesados en adquirirlo. Y bueno, la verdad es que estamos muy contentos de haberte conocido el día de hoy. Muchas gracias. El sentimiento es mutuo. Gracias por escribirnos. Sé que nos tardamos un poquito en contestarte, pero estamos pendientes de todos los mensajes y siempre queremos pues estar con todas estas personas que quieren dar a conocer su trabajo, apoyándolos, y pues para esto es Cuéntame un libro, ¿verdad, Gonzalo? Claro que sí, es como le digo. Mira, ¿cuál es el título del libro? Tierra Colorada. J.M. Laura, Tierra Colorada, mira, ahí está. Laura. Perfecto. Tierra Colorada. Ahí está, para que le eches un ojo. Mira, hay otro, dice Carlos Muñoz Moreno, justo los consejos que quería escuchar para escribir un libro. Carlos, pues escribe a darle. A darle. JM Laura, gracias a todos los que estuvieron, tuviste público, tuviste público genial. El día de hoy, Para una persona que desde toda su la infancia y toda la época de estudiante era el típico que se sentaba hasta atrás y no hablaba absolutamente nada, y pasaban los años y no sabían ni su nombre, creo que no está nada mal. No, muy bien. Y bueno, se nos acabó lamentablemente el tiempo el día de hoy, se nos hizo muy cortito, pero esperamos volverte a ver, Iván, próximamente con tus nuevos proyectos. Platícanos cómo te va en la FIL, si te quieres conectar con nosotros en un live, estás totalmente invitado desde allá para que nos platiques, nos digas cómo está el ambiente. Este año no vamos a tener oportunidad de ir por cuestiones de trabajo, pero vamos a estar al pendiente, y si tú te conviertes en ese mensajero de Cuéntame un libro, nosotros encantados. Por último, Abril Valdespino López, felicidades y mucho éxito. Nancy Karina Rincón Arellano, gracias por la entrevista, gracias a ustedes por estarnos sintonizando. Exactamente, no vayan a colgar porque nos vamos a tomar la foto ahorita que terminemos el live, la foto del recuerdo, y ya saben, conéctense. ¿Cuándo vamos a volver a conectarnos, Gonzalo? Nos vamos a volver a conectar el lunes a las 8 de la mañana, tiempo de México, pero probablemente les tengamos una sorpresa este domingo. Así, el fin de semana. Si no nos ven el domingo, pues está puesta la invitación. Acuérdense que nos conectamos a las 9 de la mañana, tiempo de Toronto, a través de Ahora Canadá, Go Live Radio en podcast, porque vamos a tener la entrevista con una gran escritora méxico-canadiense, Marta Batis, que nos habló de sus proyectos. Ella es maestra de literatura de la Universidad de Toronto, así que vamos a tener un lunes intenso
como todos los lunes, así es, pero si nos vemos antes, pues antes vamos a estar aquí dándoles un previo de lo que vamos a tener el lunes. Muchas gracias, Iván, muchas gracias, Gonzalo. Gracias, Iván. Peregrinos, gracias. Muchas gracias. Peregrinos a todos. Iván, y gracias, muchas gracias por la confianza que tuviste el día de hoy, compartirnos cosas tan profundas y tan íntimas. Gracias. No, un placer. Gracias. No, y me quiero despedir nada más con una frase del escritor Tomás Eloy Martínez, que decía, y es una frase que tengo de cajón porque me impacta, decía, somos los libros que hemos leído o en contraparte la ausencia de que ellos han dejado en nuestras vidas. Así que consideren a los libros como protagonistas de sus vidas. No olviden eso. Excelente consejo. Nos Gracias. vemos. Carpe diem, peregrino.